Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 12. Eh, en esta ocasión voy a presentar la segunda versión del bot Sofía, el EA para Trading Sofía. Ya tenemos una primera versión. Puede ir a buscar al canal de YouTube y al canal de Telegram esa primera versión que trabaja con velas trend y que ha sido una versión que a algunos pues les ha servido. En esta ocasión voy a presentar la segunda versión, que es una estrategia que me han insistido varias personas dentro del canal de Telegram, pero una en particular, pues fue bastante insistente, bastante motivado, me dio algunas pruebas y bueno, quise complacer a ese miembro del canal para poder entonces crear la segunda versión de Sofía, que voy a estar presentando con una estrategia, o dos, mejor dicho, estrategia, para que usted pueda sacar entre el 5 y el 10% de su cuenta al día. Lo voy a presentar para una cuenta de $100 y posteriormente usted la adaptará a un capital. Entonces ya, dependiendo del capital que tenga, entonces el lotaje que vamos a trabajar. Por ahora, para el lotaje mínimo puede ser menos de $100, sí. Si me van a preguntar, profe, ¿cuánto? ¿50 sirve? Sí, sí sirven, pero ya usted no iría por el 10% si tiene 50, sino por el 5%, o sea, $2.5. Entonces, en el caso de los conservadores que van por el 5%, pues entonces serían $5, y si van por el $10 diario, pues entonces así lo podrán hacer de manera muy fácil a través de este EA, con la estrategia, siempre y cuando sigamos la estrategia. ¿Ok? Bien, vamos a agradecer a esas personas que están en el canal que me han inscrito y voy a seguir diciéndole que lo voy a estar complaciendo. Y voy a estar llevando sus estrategias, pero poco a poco porque son demasiados. Me escriben muchas personas y bueno, poco a poco iremos solucionando todas esas estrategias, las que yo vea más rentables. Bien, vámonos directamente a la gráfica y a presentar al EA. Bien, acá tenemos ya, tenemos la otra versión, bot Sofía. Y bien, ya nosotros sabemos cargar los bots, sencillamente arrastramos el bot. Esta es la segunda versión. Fíjense que estoy aclarando acá que es para mercado Boom 500 y Boom 1000, a diferencia del bot de Sofía, que era para la versión de Boom 500 solamente, o para el mercado Boom 500 solamente. Entre los parámetros de entrada no hay mucho que modificar. Fíjense que en los parámetros de entrada tenemos el stop loss, el lotaje, que usted va a cambiar acá de acuerdo a su capital. El stop loss yo le recomiendo que lo coloque, lo deje así, porque ya él tiene un stop loss interno que yo ahorita se lo explico. Déjelo en 15 minutos la orden, cuando más, pero realmente él se va a estar cerrando en menos de ese tiempo y ahorita vamos a explicar por qué. Y deja el take profit de 100. ¿Por qué va a dejar el take profit de 100? Recuerde que en el mercado crash y boom no respetan los stop loss, tampoco respetan los take profit. Por lo tanto, si usted le deja ese mínimo, pues, y viene un SPY que va a ser a favor, no hay problema. Él va a llevar su ganancia a donde cierre el SPY. Así que recomiendo que, o por lo menos le doy el consejo de que tengan esto así tal cual como está. Lo único que va a cambiar es el lotaje dependiendo de su capital. Por lo demás, el EA Sofía pues queda así tal cual. Vamos a hacer una prueba. A ver si es esta. Vamos a hacer una prueba. ¿En qué va a consistir esa prueba? Pues vamos al mercado primero 1000 y después vamos para el 500 para que vean la gran diferencia que hay. Y fíjense que acá lo vamos a trabajar en un minuto. Le voy a mostrar y voy a darle esa prueba que me muestre el mercado. Voy a darle una pausa acá para tratar de configurar esto para que no se me vean en la cuadrícula. Y bueno, en el balance son $100 y vamos a ver qué ocurre, ¿no? La primera estrategia, vámonos por 10% en un mercado 1000. Fíjense que acá ya tenemos un primer SPY, él se activa, ya tenemos acá 1.5 de ganancia. Él se sigue activando. Cuando lleguemos a, ahí tenemos el 5%. Nosotros fácilmente podemos detener el bot y pues nos vamos con nuestro 5%. Y eso fue más que suficiente. ¿Por qué? Porque el bot en realidad lo que hace, voy a quitar esto, lo que hace es
abrir operaciones a favor de los SPY por encima de una EMA de 55, que era la estrategia que me decía la persona, y que a su vez esa gestión de capital fuera cuando bien sea que las velas tren crucen, escúchame bien, crucen las 55 y se cierra, por lo menos acá se abre una operación. Si aquí se cerrara y esto viniera hasta este punto, pues ya se va en ganancia, ¿no? O sea, fíjense que tenemos esto de ganancia porque él aperturó después del spike por encima de las 55. Aquí cerró, volvió a aperturar, cerró, volvió a aperturar y él va recogiendo ganancia. Usted decide si cerrar ya acá en el 5% cuando recogió esta ganancia o cerrar acá con un nivel de ganancia inferior. Yo recomiendo, que es la primera estrategia, que vaya recogiendo su ganancia y cuando llegue al 5% se detenga. Listo, mañana volvemos a operar, no hay problema. O vaya por el 10%. Es mi recomendación, mi consejo, mejor dicho, con este EA. Pero vamos a ver qué ocurre. Fíjense que acá él no cierra la operativa. ¿Por qué? La cierra en este momento y ahí vuelve a aperturar. Fíjense que acá tenemos, wow, ya tenemos el 10% fácilmente con esta cantidad de SPY. Él acá cerró y una vez aperturó acá. Él viene el SPY, cierra, de una vez apertura, va recogiendo su ganancia, él va cerrando y va aperturando inmediatamente. ¿Por qué cierra? Porque tenemos un stop loss ajustado, ¿sí ven? Perdón, un take profit ajustado. ¿Sí ven que inmediatamente él cierra, recoge su take profit? Pero él no recogió el take profit aquí. El take profit lo recogió porque recuerden que los SPY no respetan los take profit. Entonces, así como no respeta el stop loss, que algunos dicen, pero yo tengo un stop loss, pues tampoco va a respetar el take profit. Entonces, aquí lo tienen de esta forma. ¿Ok? Ya acá tenemos nuestro 10%. Vamos a ver qué ocurre en vez de tener un BOM 1000, vamos a ver que tiene un BOM 500. Aquí tenemos el BOM 500. Hacemos la misma operativa. Vamos a probarlo primeramente. A ver, si voy a darle pausa acá, quitar la cuadrícula. Y vamos a ver qué ocurre. Fíjense que con el BOM 500, el take profit, como lo estoy dejando en 100, va a estar un poco más alejado, pero no pasa nada. ¿Okay? No pasa nada porque él no va a respetar ese take profit. Él sencillamente va a aperturar y va a cerrar conforme a los parámetros que tiene. Fíjense que estaba ajustado, pero acá cerró inmediatamente porque ya vinieron unas velas tren y nos evitamos todas estas pérdidas. Miren. Todas estas pérdidas, si no hubiésemos cerrado operaciones, tampoco apertura porque está en contra de la estrategia que me planteó nuestro amigo en el canal de Telegram, Book Gratis 12, Binaria y Forex. Fíjense, acá tenemos 9.36. Fíjense todo lo que llevamos ya. Acá, él ganó, no cierra, vuelve a ganar y ya tenemos $2. Acuérdense que este es un poco menos agresivo que el 1000. Y ya tenemos 3, ya tenemos 4 y vamos a ver si nos vienen unos SPY a favor, no sabemos. No, él cerró, tenemos solamente el 2% de la cuenta. Apertura y cierra. Acá tenemos casi ya el 4%, tenemos el 4% y vamos a ver qué ocurre si llegamos fácilmente al 5%. No, cerró. Fíjense que llevamos solamente 2%, ni ganamos ni perdimos. Si hubiésemos cerrado el 4% y esperar un nuevo tren, sería otra estrategia que sería muy buena y muy rentable. No abre operaciones, está en contra, está en tendencia bajista, no nos conviene. Apertura, pero cierra. Apertura y cierra. No nos conviene, y ahí tenemos un 3%. No nos conviene estar lateralizado. Por lo tanto, si usted ve un mercado muy lateralizado como acá, pues entonces no se va a ganar ni va a perder. Acá apertura, de una vez cierra, y él mantiene una gestión de, fíjese que aperturó y de una vez cerró. Dice, no, esto sigue. A pesar de que hubo un alto, pues aquí hay un alto más bajo, y no se fue a favor. Así que no se cumple una estructura de mercado como tal. En el mercado que tenemos el BOM 500, tenemos el 3%, la idea es llegar al 5%, no más que se arriesgó $0.7 en esta operativa y la idea es llegar a eso. Ahora, usted puede aperturar, y lo último, ya para cerrar el video, es que usted puede aperturar ambos mercados con el bot. Sí, lo puede hacer y de esa forma llega más rápido y está menos tiempo en el mercado y gestionar ya su cuenta. Aquí tenemos nuevamente un 4.5%. Vamos a esperar 5. Listo, llegamos. Piensen que acá llegamos ya
a nuestro 5% en el Bull 500, 5% en el Bull 1000 y ya tenemos nuestro 10%. O sea, no es necesario que usted pase mañana, tarde y noche en eso, sino que en estos minutos que dedicamos, que fueron 10, 8, 7 minutos, ya fácilmente entonces usted obtuvo un 5% con un mercado y un 5% con el otro mercado. Listo, cierre su operativa y nos vemos al día siguiente. Espero que este bot con estas estrategias les sirvan y puedan entonces, ya sí complacemos a nuestro amigo en el canal, ya tiene su bot como lo quería, él lo va a gestionar cuentas y pues así también esas cuentas que él gestiona, a lo mejor comparta su experiencia dentro del canal de Boot Gratis 12. Bien, les informo que este EA lo voy a estar subiendo al canal de Boot Gratis 12 y al canal de Boot Gratis 12 Binarias y Forex, ¿ok? Entonces, en ambos canales, así que no van a tener inconveniente para conseguir este EA. Les deseo buen día a todos y nos conseguimos nuevamente por el canal de Telegram.